sobre el tráfico de armas, armas sin control en el país. Y en este caso, Lore, la revelación de Punto Final anoche ponía el foco en esta secuencia de hechos. En la medida que en los últimos años ha empezado a importarse al Perú más armas bajo fines deportivos, recreativos, digamos de caza, que principalmente ese suele ser el motivo. Estas armas, fusiles semiautomáticos, rifles semiautomáticos, han empezado a llegar de manera legal importadas al país. El problema es que se ha multiplicado por 2 o por 3 el nivel de armas que están entrando legalmente al país. Y el reportaje de María Horna anoche en Punto Final muestra cómo de esta importación, de esta lluvia de armas legales que importa el Perú, una buena cantidad termina cruzando la frontera, termina saliendo del Perú, ingresando al Ecuador y muy probablemente termina surtiendo de armas al crimen organizado en ese país. Esta aseveración es posible en la medida que la propia Policía Nacional anoche le da una información a María, el general Carlos Céspedes, jefe de Dirincri, efectivamente dice: un arma de guerra, un fusil con registro peruano encontrado en medio del ataque del asesinato, del magnicidio al ex candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio. Esta sola aseveración te hace pensar, primero, del descontrol que hay en el país para la importación de armas y después a dónde están llegando estas armas supuestamente importadas al Perú con fines lícitos. Para muestra, una última operación de la Brigada contra el crimen extranjero, contra la criminalidad extranjera, un golpe en Lima, armas guardadas en maletas, Lore. Después vamos a repasar el reportaje de María Horna y las declaraciones, pero mira este momento, policías peruanos en un terminal de buses en la avenida 28 de Julio en La Victoria, agarran una maleta, abren fusiles semiautomáticos, ametralladoras UCI encontradas por la policía en un terminal de buses, 3 detenidos. Pero vamos a ver este momento, así se encaletaban las armas en maletas. El problema está dibujado, vamos a ver qué responden las autoridades. Pero miren, este operativo policial, armas, estamos hablando del tráfico de armas del Perú al extranjero. Vean. Caterinas. Caterinas. Ahí estamos viendo, ¿no? Mira cómo las envuelven ahí en plástico. Y esto contradice un poco, porque uno de los detenidos es un miembro activo del ejército, es un suboficial, según la información que ha compartido la misma Policía Nacional. Y recordábamos yo las declaraciones del ministro Chávez cuando le preguntaban por las armas peruanas que llegaban al Ecuador y le decían, no, un momentito, armas no son, solo hay municiones. Bueno, y lo que estamos viendo, Lore, es la facilidad con la que estas personas pretendían salir del país o por lo menos transportar por un sistema de buses, digamos como cualquier pasajero, con una maleta que uno sospecharía lleva ropa, cuestiones personales, armas de fuego de largo alcance. En total, la incautación, 4 fusiles automáticos, una ametralladora UCI, 80 municiones. El suboficial del ejército que cae y que vamos a ver a continuación en las fotos, tenía en su poder 2 fusiles, un lanzagranadas, 2 escopetas y $6.800 en efectivo. La figura está redonda. Estas armas no iban a la práctica deportiva de la caza, estas armas iban muy probablemente a nutrir al crimen organizado. La sospecha era que estas armas podían moverse fuera del país, transportarse fuera del país o llegar a la zona complicada en el Perú, la zona del Braem, porque la empresa Transmar, ubicada en la avenida 28 de Julio en La Victoria, tiene salidas a Tocache, tiene salidas a Pucallpa, tiene salidas a esas zonas en el país. ¿Qué pretendían hacer con estas armas? Vamos a ver las imágenes que facilita la policía de este operativo para ver también a las 3 personas detenidas. Un suboficial del ejército detenido con armas de fuego, con dinero en efectivo, vean. Ahí está. Este es el momento donde abren las maletas. Venían siguiendo, la policía venía siguiendo. Pero el cero control en los terminales terrestres, ¿no?
Mira, no hay un solo rayos X. Olvídate, ni la una, victoria, ni una esos revisión terminales son una manual. coladera, O sea, claro. simplemente uno mete lo que sea. Por eso también se roban hasta niños. La cantidad de municiones, Lore, los aditivos que tenían las armas, que probablemente van desarmadas, o sea, Claro. en partes, las armas, las 3 personas detenidas al centro, el suboficial del ejército detenido, identificado como Werly Mejía Samaritano, 57 años, alias Cachaco. ¿Ah? Este último detenido en San Martín de Porres. Y ahí O nos sea, preguntamos, este caso... ¿es el único o hay otros miembros del ejército involucrados? En este caso, con un mayor, detenido y con tienes a mayor 2 civiles rango, también detenidos. con mayor rango, porque no es tan fácil simplemente tener acceso a las armas, quién te contrata, cómo te contratan. Ahí hay mucho trabajo. Y nuevamente, el ministro de Defensa nos dijo hace poco, no es un tema de munición, prácticamente como que alguien agarraba un caramelito, se lo metía al bolsillo y esa balita llegaba al Ecuador. Esa granada de pronto pasaba la frontera, como que era un robo de hormiga. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo mucho más grande. Y en los cuarteles del ejército o de las Fuerzas Armadas siguen contando municiones, porque la última vez que nos dijeron estaban haciendo inventario. Exacto, estaban en auditoría. Y por supuesto que hace falta tener esa auditoría, los resultados, saber si hay o no armas desaparecidas en las planillas de las Fuerzas Armadas. En este caso hablamos muy posiblemente de un grupo de armas que pertenece al ejército, pero también de armas importadas con fines Eso es muy interesante. deportivos. Entonces tienes esa situación de 2 vías de la que se puede estar nutriendo este tráfico de armas y por eso les estamos haciendo esta pregunta. Hay preocupación porque después, ¿dónde vemos estas armas? Las vemos en las noticias policiales, las vemos en las escenas donde muchas veces pierden la vida personas, ¿no? Ahí está. ¿Cree que deben endurecerse las medidas para frenar el tráfico de armas? Frenar el tráfico de armas, por ejemplo, Santiago nos cuenta de esta forma que revelaba María Horna ayer de importaciones legales, importaciones que pagan impuestos, que dejan divisas Exacto. para el país, Que tienen RUC, exacto, nombre, apellido. permiso en su CAMEC. Existen. Es lo mismo que yo me acuerdo hace muchos años cuando se mataban, ay, la piratería, hay que controlar la piratería, los DVDs piratas, y se iban a los centros donde se vendían los DVDs. Y la gente decía, por favor, si esos DVDs se importan, ¿por qué no le caes al importador que trae millones y millones de discos en blanco? ¿Para qué? Exacto. Lo ¿Para mismo qué pasa los con el usa? narcotráfico, Lore. Claro, por ejemplo, los para insumos. bloquear el narcotráfico, bloqueas insumos químicos. Controlados, lógico. En el mismo, o sea, la fórmula no es extraña. Entran de manera legal, pagan impuestos, dejan plata al Perú y luego somos el hub del crimen.